En el video de hoy vamos a resolver el problema 16.23 de la guía número 5 de ejercicios. Este problema dice así: las dos cajas mostradas se sueltan desde el reposo. Sus masas son MA de 20 kilogramos, MB de 80 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética entre las superficies en contacto es 0.1. El ángulo θ es igual a 20 grados. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la caja A después de un segundo? Entonces, este problema lo vamos a resolver utilizando el método del impulso y la cantidad de movimiento, porque nos están pidiendo una velocidad después de un tiempo. Recordemos que la cantidad de movimiento pues tiene que ver directamente con la velocidad, y el impulso pues es producido a lo largo de un tiempo, ¿no? En este caso un segundo, ¿no? Un intervalo de un segundo. Pero bueno, vamos a comenzar con los diagramas de cuerpo libre, debido a que tenemos dos objetos, aunque vamos a resolver este problema suponiendo que las fuerzas externas están actuando sobre todo este sistema, es decir, el bloque A conectado con el bloque B a través de esta cuerda que estamos suponiendo no tiene masa, para simplificar el análisis. Y pues es una simplificación bastante buena, debido a que la masa de la propia cuerda pues es suficientemente pequeña comparada con la masa de cada uno de los bloques que tenemos aquí. Entonces pues vamos a poner diagramas de cuerpo libre. Aquí los objetos ya tienen nombre. Tenemos el objeto A, que es el objeto de 20 kilogramos, y el objeto B, el de 80 kilogramos. Entonces vamos a poner aquí el diagrama de cuerpo libre del primer objeto, que es el objeto pequeño. Vamos a darle el giro correspondiente. Aproximadamente ahí lo tenemos. Vamos a ajustar el tamaño. Cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre no es tan necesario que sea muy detallado, sin embargo, pues que nos dé idea del objeto en estudio. En este caso, con esto que tenemos aquí, es más que suficiente. Ahora vamos a dibujar las fuerzas, todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto, y pues son varias las que están actuando. La primera es el propio peso del objeto A, que recordemos en sistema internacional, los 20 kilogramos que nos dan, pues no son kilogramos fuerza, son kilogramos masa. De tal modo que esta fuerza, pues es simplemente 20 por G, donde G, pues es la aceleración gravitacional. Entonces ahí ya tenemos el peso. Aquí vamos a ver una fuerza normal. Sin embargo, en el otro cuerpo pues también va a aparecer una fuerza normal, por lo tanto pues hay que llamarla de una forma para evitar confundirla con la otra normal que va a aparecer en el otro cuerpo. Entonces pues vamos a darle aquí el ángulo requerido, y vamos a llamarle normal A para diferenciarla de la otra normal que va a aparecer. Aquí lo que tenemos que resaltar es este ángulo que hay aquí, ¿no? Ese ángulo pues corresponde con este mismo ángulo que aparece acá. En otras palabras, es de 20 grados. Entonces vamos a ponerle aquí, ese ángulo es de 20 grados. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver si esta superficie es rugosa. Claramente vemos aquí un coeficiente de fricción cinética, por lo tanto va a haber una fricción. De entrada, como el objeto B tiene una masa mayor, pues esperamos que deslice hacia abajo, y el objeto A, debido a que está conectado con el B por esta cuerda, va a subir, de tal modo que la fricción que va a aparecer entre el objeto B, o que va a ejercer el objeto B sobre el objeto A, va a ir hacia abajo, ¿sí?, del plano inclinado. Entonces, pues vamos a ponerla aquí. Esta es la fricción que se va a ejercer entre ambos objetos. Vamos a ponerle fricción A, porque también vamos a tener por ahí otra fricción B. Y finalmente tenemos lo que vendría siendo la tensión,
que está ejerciendo la cuerda que conecta ambos objetos. Esta pues claramente se ejerce hacia arriba de este plano inclinado. Entonces vamos a darle la inclinación que requiere y la colocamos aquí. Y con eso pues ya tenemos el diagrama de cuerpo libre de nuestro objeto A. Ahora vamos a realizar con mucho cuidado el diagrama de cuerpo libre del objeto B, el objeto de 80 kilogramos de masa. Para ello, pues nuevamente vamos a colocarlo aquí arriba. Vamos a darle el ángulo, ¿sí? El mismo ángulo que tenía nuestro objeto A y más o menos el tamaño. Nuevamente repito, no es necesario tener un dibujo tan detallado, pero pues sí que nos dé una idea de lo que está ocurriendo aquí. Entonces vamos a colocarlo de esa forma y vamos a ver las fuerzas que están actuando sobre este objeto. La primera pues es su peso, un peso de 80G. Vamos a colocarlo así. Es una fuerza vertical que apunta hacia abajo. Nos vamos a ponerle aquí 80 por la aceleración gravitacional. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora hay que ver las interacciones que tiene el objeto B con el objeto A. Vemos que esta fuerza normal NA es la que está ejerciendo el objeto B sobre el objeto A. Sin embargo, por tercera ley de Newton, sabemos que el objeto A va a ejercer esa misma fuerza sobre el objeto B con la misma magnitud, con la misma dirección, pero con sentido contrario. Entonces vamos a colocarla de la siguiente manera. Vamos a darle el giro correspondiente. Aquí con cuidado le damos el giro y la colocamos así. Vean que estoy colocando esta fuerza con sentido contrario a esta que se está ejerciendo acá. Sin embargo, como la magnitud es la misma, pues vamos a ponerle NA. Lo único que está cambiando es el sentido. De la misma manera, la fricción que estamos observando aquí es la que está ejerciendo el bloque B sobre el bloque A. Sin embargo, ahorita queremos ver el efecto que va a producir el bloque A sobre el bloque B, que va a ser nuevamente una fricción, pero va a ser hacia arriba, por tercera ley de Newton, hacia arriba del plano inclinado. Entonces aquí vamos a tener esta fuerza con un ángulo de 20 grados, nuevamente. Entonces vamos a darle aquí el ángulo correcto y la colocamos acá, que en realidad pues es una fuerza que se está dando sobre toda esta superficie que está en contacto entre los dos objetos. Como la magnitud es la misma, por tercera ley, pues le vamos a poner fricción A, aunque sabemos que tiene sentido contrario. ¿Qué otra fuerza se está ejerciendo? Pues uno diría el peso, pero en realidad el peso es la interacción que existe entre el planeta Tierra y este objeto, por lo tanto no la vamos a poner, ¿sí? No es interacción entre este objeto y entre este, sino entre este y la Tierra. Ahora, ¿qué otras fuerzas se están ejerciendo sobre el bloque B? Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo aquí? Tiene interacción con este plano inclinado, ¿sí? Por lo tanto, el plano, pues, deberá ejercer una fuerza normal. Entonces, vamos a colocar aquí esto. Aquí tenemos una fuerza normal que es distinta a la que se ejerce entre estos dos objetos. Esta es la que se ejerce entre el plano y la caja B. Vamos a ponerle normal B. Y nuevamente recordando que el ángulo entre esta normal y el peso sigue siendo de 20 grados. Entonces vamos a ponerlo acá. 20 grados. ¿Qué otra fuerza se está ejerciendo? Bueno, este bloque va a deslizar hacia abajo sobre una superficie rugosa con coeficiente de fricción 0.1. Por lo tanto, va a aparecer una fricción que apunta hacia arriba y va a ser distinta a la fricción que se ejerce entre estos dos objetos. De tal modo que aquí la voy a colocar y le vamos a llamar fricción B. Ya la tenemos aquí, perfecto. ¿Qué otra fuerza nos está faltando? Pues ya tenemos casi todas. Solo nos falta, pues precisamente la que está ejerciendo el cable, que es una fuerza de tensión. Entonces vamos a ponerla
nuevamente con el ángulo que le corresponde y hacia arriba, porque esta cuerda o este cable está jalando en esta dirección con este sentido. Y pues ya tenemos aquí lo que vendría siendo el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Y al igual que en el problema anterior, aquí vamos a generar un sistema de coordenadas generalizado, es decir, que sea compatible con el movimiento de los objetos. Entonces, para este objeto vamos a poner que el eje X vaya hacia arriba, porque precisamente este objeto se va a mover hacia arriba sobre el plano inclinado. El eje Y pues va a ser un eje perpendicular. Y aquí lo ponemos, de hecho todo el movimiento va a estar en la dirección del eje X, entonces aquí le ponemos Y. Y para el objeto de abajo, el sistema de referencia, o el sistema de coordenadas generalizadas va a ser así. El eje X va a apuntar hacia abajo del plano inclinado, porque es precisamente la dirección en que se va a mover, y el eje Y pues nuevamente perpendicular, que coincide con el eje Y que teníamos aquí arriba. Uno podría pensar en estos dos sistemas de referencia compatibles con el movimiento como uno solo, pues que donde el eje gira de la siguiente manera, para que sea compatible con el movimiento de ambos objetos, o pensarlos como dos sistemas de referencia, uno para cada objeto, pero ambos compatibles con el movimiento. Bueno, pues vamos a realizar lo que es el análisis de fuerzas en la dirección donde no hay movimiento. Vamos a ver qué ocurre con la suma de todas las fuerzas a lo largo del eje Y, ¿sí?, para el cuerpo A, el cuerpo más pequeño. Entonces vemos el diagrama de cuerpo libre y cuántas fuerzas hay aquí. Si se dan cuenta, nada más hay dos fuerzas, la normal y una componente del peso. Entonces vamos a ponerla. A ver, vamos a cambiar aquí para el cuerpo A. Tenemos la normal A y a esto le restamos una componente del peso que es 20G. Proyectamos por la función coseno, en este caso coseno de 20 grados, y esto es igual a 0. De tal modo que el valor de esta normal es simplemente 20G por coseno de 20 grados. Pero bueno, lo voy a poner aquí directamente para ahorrar un poquito de espacio. Entonces queda restando, lo pasamos del otro lado, pasa sumando, y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la fricción A. Recordemos que esta fricción pues simplemente depende de esta fuerza normal de la siguiente forma. Es el valor de la normal NA multiplicado por 0.1, que es el coeficiente de fricción cinética. Entonces, al multiplicar esto por 0.1, pues es 20 por 0.1 es 2, es decir, un décimo de 20. Entonces, esta fricción va a ser 2G por coseno de 20 grados. Y con eso pues ya tenemos tanto la fuerza normal A como la fricción que se va a ejercer entre estas dos superficies. Vamos ahora a hacer el mismo análisis, pero con el cuerpo B, el cuerpo de 80 kilogramos. Entonces vamos a poner aquí cuerpo B. Y en la dirección de Y tenemos varias fuerzas. Tenemos la normal en B, tenemos la normal en A y una componente del peso. Entonces vamos a ponerlas. Normal en B, positiva. Luego la normal en A, negativa. Le ponemos aquí el signo negativo, pero pues esa normal ya sabemos cuánto vale. Esa normal vale 20 por la aceleración gravitacional por el coseno de 20 grados. Y hay que restarle todavía una componente del peso. En este caso, esa componente del peso es 80 por la aceleración gravitacional por coseno de 20 grados. Al sumar esto, tiene que ser igual a 0 debido a que no hay movimiento en esta dirección. Sin embargo, vean que estos dos términos, estos dos términos que tenemos aquí,
los podemos sumar porque tienen la misma forma. Menos 20g por coseno de 20 grados menos 80g por coseno de 20 grados es menos 100g por coseno de 20 grados. Entonces vamos a reescribirlo. Aquí ya integramos ese término que teníamos del propio peso y pues vemos que efectivamente se cumple lo que esperábamos, que esta normal tiene que compensar una componente de la suma de ambos pesos, ¿no? Del de 20 kilogramos más el de 80 kilogramos por la aceleración gravitacional. Ahora voy a hacer lo mismo que aquí arriba, voy a despejar esta normal. Sí, es trivial despejarla porque pues es simplemente pasar sumando del otro lado y llegamos a la conclusión de que la normal B pues vale 100g por coseno de 20 grados. Utilizando el mismo razonamiento podemos obtener esta otra fricción que aparece acá. ¿Qué hacemos? Agarramos esta normal y la multiplicamos por el coeficiente de fricción cinético, que en este caso sería 10 por g, que es un décimo de 100, por el coseno de 20 grados. Y ya tenemos aquí, digamos, el análisis en la dirección donde no hay movimiento. Ahora, con esto en mente, vamos a pasar ahora sí al método del impulso y la cantidad de movimiento. Recordemos que en este método no vamos a utilizar las fuerzas directamente, sino el impulso que éstas producen, y la velocidad va a estar implícita en la cantidad de movimiento. Muy bien, la ecuación que vamos a ocupar pues es que el impulso que generen todas las fuerzas externas desde un estado inicial hasta un estado final pues es simplemente el incremento en la cantidad de movimiento, en este caso cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Entonces vamos a definir bien los estados de movimiento. El estado 1, según nos dice el problema, pues parte del reposo, ¿sí? Este sistema parte del reposo. Entonces vamos a resaltar aquí. Y el estado final, pues va a ser después de un segundo. Entonces, estado 1 es reposo, todo el sistema está en reposo. Y lo que ocurre aquí, si está en reposo, pues es que la cantidad de movimiento inicial automáticamente vale 0 porque no hay velocidad. Luego, vamos a calcular lo que viene siendo el impulso producido desde el estado inicial hasta el estado final, que va a ser un segundo después, y vamos a tomar todas las fuerzas externas. Sin embargo, aquí las fuerzas externas son aquellas que son o que están actuando afuera de este sistema, el sistema formado por A, por B y por la cuerda, de tal modo que hay una fuerza interna. ¿Cuál? La tensión, porque vean, aquí la tensión va en sentido contrario del movimiento, este bloque baja, la tensión va hacia arriba, y aquí la tensión va en sentido del movimiento. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un impulso positivo, tensión por un segundo, y aquí vamos a tener un impulso negativo, tensión por un segundo, de tal modo que el impulso total que produce esta tensión ya no sobre A ni sobre B, sino sobre todo el sistema, se anula. Esta no la vamos a tomar en cuenta por esa razón. ¿Qué otras fuerzas externas podemos ver? Uno pensaría, pues la fricción, lo más probable es que se cancele, sin embargo no ocurre lo mismo, porque veamos aquí, este objeto sube, sin embargo la fricción va en sentido contrario del movimiento. Este objeto baja y aquí también va en sentido contrario del movimiento, por lo tanto la fricción A no se va a cancelar, sino que de hecho va a actuar dos veces sobre el sistema y en ambas de manera negativa. Entonces vamos a poner aquí el impulso que va a ser menos 2 veces por esta fricción, por lo que les acabo de comentar. En este caso y en este caso actúa de manera negativa. ¿Y qué otra fuerza externa está actuando aquí? En este caso una componente del peso, que va con signo negativo y aquí con signo positivo. Aquí negativo porque el objeto sube y la componente a lo largo del eje X lleva el sentido contrario. Aquí al revés porque el objeto baja y al proyectar sobre el eje X la componente queda con el mismo sentido, en este caso hacia abajo del plano inclinado. Y luego también tenemos la fricción, que bueno, en este caso la fricción B
es negativa. Ahora vamos a poner menos lo que vendría siendo 20g por el seno de 20 grados. Estamos proyectando el peso de este objeto sobre el eje X, es negativo porque va en sentido contrario del movimiento, y aquí va a ser positivo porque va en sentido del movimiento, más 80g por el seno de 20 grados. La suma la suma de todo esto, digamos, es el efecto total de las fuerzas externas y lo multiplicamos por un segundo, que es precisamente el intervalo que está ocurriendo aquí. Entonces vamos a ver si podemos simplificar este impulso que tenemos aquí. Lo pegamos y pues esto se puede simplificar. Veamos que 80 menos 20 pues es 60, entonces vamos a simplificarlo. Aquí simplemente vamos a sumarle 60 y las fricciones también las podemos simplificar. En este caso veamos que la fricción en A es 2g por coseno de 20 menos 2 veces eso, pues es simplemente menos 4 por g por el coseno de 20 grados. Entonces menos 2 veces este valor es menos 4 veces g por coseno de 20 grados. Aquí pues simplemente hay que sustituir este valor, ¿sí? El valor de la fricción en B, la que tiene el bloque B con el plano, 10 por g por el coseno de 20 grados. Y nuevamente podemos hacer una simplificación. Este término es parecido a este, menos 4 menos 10 es menos 14. Entonces vamos a quitar este término y lo vamos a añadir aquí, de tal modo que pues ya tenemos una forma bastante sencilla de expresar el impulso. Y multiplicado por 1 pues da exactamente lo mismo, pero pues ya en otras unidades. ¿En qué unidades nos da? Pues unidades de fuerza, que en este caso sistema internacional, por unidades de tiempo. Y ahora sí, el estado 2 es un segundo después. Que bueno, el estado final podría ser cualquier tiempo después, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, como la cantidad de movimiento inicial valía 0, aquí la tenemos, pues la cantidad de movimiento final va a ser automáticamente el impulso total que produjeron estas fuerzas externas desde el estado 1 hasta el estado 2. Pero recordemos que la cantidad de movimiento pues no es más que la masa total del sistema por la velocidad, en este caso la velocidad final del sistema. Entonces la velocidad final pues va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento final entre la masa del sistema, pero la cantidad de movimiento final pues es simplemente el impulso desde el estado inicial hasta el estado final, y esto entre la masa. Pero ¿la masa de qué? No la masa de A, no la masa de B, sino la masa total del sistema, que en este caso es de 20 más 80, 100 kilogramos. Entonces vamos a poner, esto va a ser igual a el impulso que ya teníamos. Vamos a copiarlo de aquí, lo pegamos acá, y esto lo vamos a dividir entre la masa del sistema, que son los 100 kilogramos. Entonces vamos a copiar esto, vamos a pegarlo en la calculadora. Y hay que definir también lo que viene siendo G, que para nuestro caso vale 9.81, sistema internacional. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos ahí en memoria. Y ya tenemos aquí la velocidad final que va a alcanzar el sistema. Entonces, pues aquí lo pegamos. Tanto el objeto A como el B van a tener esta velocidad, que es positiva, porque pues el objeto B se mueve hacia abajo, es positiva en su sistema de referencia. El objeto A se mueve hacia arriba y es positiva en su sistema de referencia. Unidades, sistema internacional, metros por segundo. Y ya queda resuelto este problema utilizando el método del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, por el momento sería todo. Nos vemos hasta el próximo video.